Es linda, Bob Esponja. Así es, sombreros de paja, la hora llegó y el día de hoy les hablaré sobre todas las curiosidades que desean saber sobre Emily Ruth, la Nami perfecta, sí, proveniente del live action de One Piece de Netflix. Y sé que para muchos será su nueva waifu de carne y hueso, es innegable decirlo, pero llegó la hora de dejar de decir tanta paja. Juntos haríamos un gran equipo. Y es hora de comenzar con esto, así que comencemos. Les diré cuál es su nombre real de esta actriz, y no es otro que Emily Allen Ruth. Por cierto, no es pariente cercana del actor Paul Rudd, sí, nada que ver con el hombre hormiga por si se lo preguntaban. Pero ahora saben cuál es su nombre real. ¿Sabían que Emily desde niña ya tenía bien planeado a qué se quería dedicar de grande? Y es que sí, hay que decirlo, desde niña ella ya sentía esa pasión por algún día querer incursionar en el mundo de las artes escénicas. Pero no fue hasta que le llegó su adolescencia cuando, mientras ella estudiaba en el St. Paul High School, que ella por fin logró accesar a talleres de interpretación, lo cual le serviría para en el futuro desarrollar aún más y demostrar sus dotes de actuación. Un pequeño dato curioso a agregar sobre esto es que el high school donde estudió Emily se encuentra en la ciudad de Minnesota. Sí, por si no lo saben, esta es la ciudad natal de Emily, donde vivió en conjunto con sus padres durante sus primeros años de vida. Y claro, hasta después de su adolescencia. Antes de convertirse en actriz a tiempo completo, ella trabajó en sus primeros años de desarrollo incursionando en el mundo del modelaje. Y es que es innegable decir que posee una belleza sensacionalista, la cual le ayuda a interpretar la perfecta versión de live action en carne y hueso de Nami. Y sí, sé que yo lo sé y tú lo sabes, así que digámoslo. La Nami de One Piece de Netflix, el live action, está... También está muy de fuego. Y que lo digas. En el año 2018 le surgió la oportunidad de unirse al cast de la serie de Prime Video de Romanov. Oh, wow. Claro, también cabe agregar que ese mismo año tuvo la oportunidad de formar parte del cast de Los Sueños Eléctricos por Philip K. Dick. Pero así llegamos hasta el año 2021, donde explotó su potencial como actriz de Emily y recibió las mejores oportunidades para formar parte del cast de proyectos inesperados para ella. Así es, en 2021 formó parte del cast de la película llamada La Calle del Terror 1978. Gracias a que actuó en este proyecto, al año siguiente la pudimos ver formar parte del cast de La Calle del Terror, parte 3, año 1666, donde la vimos interpretar el papel dúo de Abigail / Cindy Berman. Gracias a esta interpretación dual, a Emily le llegaron los focos de atención, siendo así que se le ofreció otro proyecto más. Me da risa de que yo me estoy riendo y todo. Yo ni sé ni cómo me veo. O sea, yo estoy viendo la cámara, pero tú estás así. O sea, tú estás así, mira. Gracias a esto, en el año 2021 la vimos formar parte del cast recurrente de la serie Hunters. Y sí, en el año 2021 también le llegó la oportunidad de participar en el gran proyecto de live action que intentaría adaptar uno de los animes no solamente más conocidos a lo largo de todo el planeta, sino de los más importantes y difícil de llevar del manga al anime y después pasar todo este compendio de elementos que conforman este proyecto, intentarlo adaptar al live action, y peor aún, nos creaba una inseguridad enorme cuando sabíamos que la encargada de producir esta interpretación a live action no sería otra que productoras que desarrollarían el producto para estar disponible en el servicio de streaming Netflix. Todos teníamos esa incertidumbre de que hicieran un cagadero con todo esto, porque vamos a decirlo, las cosas como son, One Piece era un anime difícilmente adaptable para llevarlo al streaming, y la confianza no era el elemento principal que estaba depositado en esta serie, en este proyecto. Pero Emily forma parte del cast perfecto, porque Ichiro Oda se involucró tanto que tuvo libertad creativa, incluso estuvo involucrado en ser parte y autorizar quién interpretaría cada uno de los personajes principales dentro de este proyecto. Así que digamos que Emily posee la bendición del mismísimo Ichiro Oda para representar a una Nami en live action y siendo la Nami perfecta.
Pasando a otra curiosidad más, si se quieren ponernos un nivel de stalker y darse una idea más de cómo, y darse una mejor idea de cómo se vería Emily si algún día, por la gran suerte que tienen en este mundo y tienen esa suerte de ser fan o nuevo fan de Emily, verla a su lado. Emily posee una estatura de 1,65 m. Ay, pueden ir evaluando cómo se vería a su lado si un día se la encuentran por la calle o tienen el privilegio de verla en algún evento en carne y hueso. Y ya si de plano quieren saber todo sobre esta actriz, recuerden que ella cumple años el 24 de febrero. En algunas entrevistas, ella expresó que el mayor reto al que ella se enfrentó para poderle darle vida a Nami es cómo ella sentía que se tenía que preparar físicamente y mental para llevar a cabo las escenas de acción. Sí, ya saben, llevar a cabo todas esas coreografías en escenas de acción y demás. Porque ella en sus palabras o palabras similares dijo algo como esto: sabes, de niña yo tuve acceso a clases de karate, estudié karate e incluso llegué a ser cinta negra. Pero hablamos de cuando yo tenía una edad como de entre 10 y 11 años de edad. Y aunque el aprendizaje esencial, claro que nunca se olvida, pues óyeme, estamos hablando de muchos años atrás. Pero ella misma expresó: pero sabes, ya estamos aquí, tenemos que hacer esto, así que demos lo mejor posible. Y así es como vemos a Nami a lo largo de la serie hacer un par de acrobacias que todos decimos: wow, Emily es la Nami perfecta. También cuando a ella se le ha preguntado qué es lo que siente de haber tenido esta oportunidad de haber interpretado a Nami en el live action, ser la navegante del equipo y la tripulación de los sombreros de paja, ella ha expresado lo siguiente: saben, yo tengo esa confianza de que estoy dando lo mejor de mí para interpretar a Nami. ¿Por qué? Porque verán, desde niña siempre mis padres fortalecieron esa confianza de decirme: bien, salimos de viaje, hey, tú guíanos. Entonces poco a poco se fue sembrando esa semilla de darme la confianza para yo sentir esa confianza de guiar a todo el equipo. Además, gracias a sus vivencias familiares, de que ya saben, ella experimentó mucho de niña ir a camping con familiares, familia y demás, pues ella tiene conocimientos esenciales para sobrevivir en la naturaleza. Ella misma dijo en sus propias palabras o palabras similares: sabes, cuando estás acampando en la naturaleza, cualquier hoyo que veas cavado sobre la tierra se convierte en tu nuevo baño. Y sí, todas hoyo que has sembrado sobre la tierra se convierte en tu baño portátil. ¿Escuchas lo que acabo de decir? Y sí, así sumó gratas experiencias de camping que le ayudaron a tener conocimientos básicos para sobrevivir en la naturaleza. Y ella misma lo ha expresado, y yo sé que todos sus nuevos fans estarán de acuerdo con lo que voy a decir. Ella misma lo ha expresado: Emily Ruth nació para ser Nami. ¿Sabías todas estas curiosidades sobre ella? ¿Estabas enterado sobre ella? Bien, te invito a ver los demás videos de mi canal. No olvides comentar, dejar blue hand, manita azul, no lo sé. Tú comenta, dime sobre qué más quieres ver en este canal y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Y sí, tú lo sabes, yo lo sé, hay que repetirlo. Emily Ruth es la nueva Nami, pero ella está... ¿Quieren decir linda de otra manera? Hay 700 lenguajes diferentes. Varíen un poco. Me da risa de que yo me estoy riendo y todo de mí. Y yo ni sé ni cómo me veo. O sea, yo estoy viendo la cámara, pero tú estás así.